A lo largo de más de 2000 años, la Iglesia Católica no solo ha sido escenario de fe, milagros y expansión espiritual, sino también de intrigas palaciegas, luchas por el poder y muertes misteriosas. La figura del Papa, revestida de una autoridad casi divina, no ha estado exenta de la violencia ni del conflicto humano. Desde apuñalamientos en la madrugada hasta cuerpos juzgados post-mortem, varios pontífices han muerto en circunstancias que aún hoy alimentan teorías conspirativas, sospechas de envenenamiento y páginas oscuras en la historia del Vaticano. Juan VIII, traicionado por los suyos. El caso del Papa. Juan VIII, quien gobernó entre 872 y 882, es uno de los más enigmáticos. Admirado por su diplomacia para evitar cismas y por su respaldo a los misioneros Cirilo y Metodio, terminó sus días apuñalado por sus propios seguidores. Su intento por mantener el equilibrio entre el Imperio carolingio y la Iglesia de Oriente lo convirtió en una figura incómoda. Algunos historiadores creen que fue envenenado antes de ser rematado con una daga. Un pontífice traicionado desde dentro, símbolo de una curia corroída por la ambición. Otro es el caso del Papa Formoso, directamente macabro. Luego de su muerte, su cadáver fue desenterrado y sometido a un juicio eclesiástico ordenado por el Papa Esteban VI, su enemigo declarado. Vestido con atuendos papales y sentado en un trono, el cuerpo inerte fue acusado de herejía y usurpación. Declarado culpable, fue despojado de sus vestiduras, mutilado y arrojado al Tíber. Esta infamia post-mortem, conocida como el concilio cadavérico, ilustra hasta dónde puede llegar la sed de venganza cuando el poder espiritual se mezcla con el odio personal. Por otro lado, la breve estadía de Benedicto VI en el trono de Pedro terminó tras su arresto por una facción opositora dentro del clero. Fue encarcelado en el Castel Sant'Angelo y murió en circunstancias sospechosas. Algunas fuentes afirman que fue estrangulado con una cuerda, mientras que otras aseguran que fue asfixiado por órdenes de sus adversarios. Lo cierto es que su muerte facilitó la entronización de Benedicto VII, dejando en evidencia cómo las disputas políticas y religiosas terminaban frecuentemente en sangre. Uno de los casos es el de Guido Fawkes, más conocido como Clemente IV, quien gobernó la Iglesia entre 1265 y 1268 y se cree que murió envenenado de la peor forma. Hombre de letras y gran organizador, falleció repentinamente tras intensos dolores que generaron sospechas de envenenamiento. El contexto político de su muerte, en plena puja entre facciones eclesiásticas rivales, alimentó las dudas. Su fallecimiento provocó un interregno de casi 3 años, en uno de los periodos más turbulentos para la sucesión papal. Siguiente, los misteriosos decesos. Alejandro VI, el Borgia en la silla de Pedro, figura legendaria tanto por sus escándalos como por su inteligencia política, es uno de los papas más polémicos de todos los tiempos. Durante su papado, las acusaciones de corrupción, nepotismo y hasta incesto rodearon a su figura. Su muerte, ocurrida tras una cena sospechosa, fue atribuida oficialmente a la malaria. Sin embargo, las especulaciones sobre un envenenamiento, posiblemente urdido por su propio hijo César Borgia, nunca cesaron. Irónicamente, pese a su infame reputación, Alejandro VI dejó huellas litúrgicas perdurables. Instauró la apertura de la Puerta Santa en el Jubileo de 1500, tradición que perdura hasta hoy. Otro de los papas más recordados es Inocencio XI. La reforma que pudo costarle la vida a Benedetto Giulio Odescalchi, conocido como Inocencio XI, luchó incansablemente contra la corrupción eclesiástica y los abusos de las monarquías europeas. Su oposición frontal al nepotismo y a la injerencia política le granjeó muchos enemigos. Murió tras una prolongada agonía, lo que alimentó las teorías de un posible envenenamiento. Aunque fue beatificado en 1956, su deceso continúa envuelto en sombras. ¿Fue víctima de sus ideales? ¿O simplemente un anciano debilitado por los años? La duda persiste. Estas historias, lejos de ser meras anécdotas históricas, revelan un patrón perturbador. Incluso dentro de la institución más antigua y aparentemente inmutable de Occidente, el poder absoluto puede tornarse letal. Las muertes de estos papas nos hablan de traiciones, venganzas, ambiciones desenfrenadas y del precio que algunos han pagado por su papel dentro del juego eclesiástico.
pero también nos confrontan con una verdad más profunda. La figura del Papa, sucesor de Pedro, es a la vez espiritual y política, y como tal ha estado expuesta a las mismas fuerzas humanas que han marcado la historia de los reinos y los imperios. A pesar de ello, la Iglesia sigue en pie, sostenida, como prometió Jesús a Pedro, sobre una roca que ni siquiera las puertas del infierno han logrado derribar.